Hola, saludos a todos. Tenemos dos preposiciones cuando hablamos de información en medios de comunicación que pueden ser escritos de índole impresa, ¿sí? Tales como almanaques, revistas, libros, recetarios y demás. Pero también tenemos medios de comunicación, por supuesto, en el corte de redes sociales, la televisión y demás, métodos de información digitales en este sentido. Reitero, repito, redes sociales, la televisión, el radio y demás. Entonces, en este video vamos a trabajar un versus en este sentido. Dos preposiciones en este versus, in versus on. In versus on cuando hablamos de medios medios de información, ya sea en impresos, repito, reitero, tales como almanaques, revistas, libros, recetarios y demás. Comenzamos. La lluvia. In versus on. In versus on. Bien, dice aquí, con medios de información, dice in medios impresos, medios impresos. Decía yo hace unos segundos, almanaques, revistas, libros, recetarios, medios impresos. Esto es bien importante, candidatas, candidatos, que lo tengan en mente, siempre en su acervo, en su acervo del inglés. In medios impresos. Ejemplos. I read it. I read it in. I read it in. I read it in the newspaper. I read it in the newspaper. ¿Por qué in? Porque obviamente es un medio de comunicación impreso. I read it in the newspaper. Lo leí en el diario. Lo leí en el diario. En el periódico. En el diario o en el periódico. I read it in the newspaper. In, medio impreso. En el diario o en el periódico. I read it in the newspaper. Ahí está. Number 2. She saw it. She saw it in the magazine. She saw it in the magazine. She saw it in the magazine. Ella lo vio, o le vio en ese sentido, ella lo vio en la revista. She saw it in the magazine. She saw it in the magazine. Lo vio, esa información, la vio en la revista, en ese almanaque. In, medio impreso, medio de información impreso. Ahí está. Luego dice, I found it in a book. I found it in a book. In a book. Lo encontré en un libro. In, obviamente, el libro, obviamente, sí, por autonomacia, utilizamos in, el libro. Por autonomacia vamos a utilizar in. I found it in a book. Ahí está. Por autonomacia, el libro. Y finalmente dice, I read it in a recipe. I read it in a recipe. I read it in a recipe. Lo leí en una receta. Entonces, estas cuatro analogías, ¿sí? O bien permutaciones, nos hablan de medios impresos. Y por ello vamos a utilizar in. Ahí está. Entonces recuerda, in versus on, in para medios impresos. Continuando en esta videoclase, vamos a ver en este sentido. Ahora, cuando empleamos on, cuando hablamos de medios de información, de medios informativos digitales,
medios informativos digitales o bien audiovisuales, digitales o audiovisuales, medios de comunicación digitales o audiovisuales, audiovisuales. Ejemplo, vamos a ver aquí, I saw it on TV. I saw it on TV. Obviamente empleamos on porque naturalmente es la televisión on. I saw it on TV. Muchos chicos, inverosímil, pero suele suceder, dicen in the TV, no es on TV, inverosímil, pero suele suceder. I saw it on TV, lo vi en la televisión, Bien, siguiente, ok, he heard it on the radio. He heard it on the radio. Obviamente un medio de información audiovisual, obviamente la radio. He heard it on the radio. On the radio. On the radio. Lo escuchó en la radio. En la radio. Siguiente. I saw it on Instagram. I saw it on Instagram. I saw it on Instagram. Lo vi en Instagram. On Instagram. Ahí está. Ahora, vamos a ver este error típico, common mistake. Common mistake. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, I read it on the newspaper. I read it on the newspaper. ¿Por qué es erróneo? ¿Por qué es erróneo? Porque recuerda el método impreso in. Entonces aquí está I read it on the newspaper. Error. Lo correcto, I read it in. I read it in the newspaper. Thick. I read it in the newspaper. Lo leí en el diario. In. Muchos colegas, he de decir, muchos colegas me han dicho, pero si estamos hablando de algo de superficie, no debería ser on. Es un error típico que incluso colegas, profesores de inglés, arrastran y mal enseñan a sus alumnas, a sus alumnos. Cuidado, recuerda, cuando hablamos de medios impresos vamos a utilizar in. Obviamente mencionamos de los libros, de los almanaques. Así es que cuidado, para libros in. Y bueno, finalmente vamos a acabar con el tercer pintarrón, con esta comparación de error y de acierto, I saw it in TV. I saw it in TV. ¿Por qué es erróneo? Porque recuerda, todos los medios digitales, audiovisuales van a utilizar on. Todos los medios de comunicación, audiovisuales, digitales van a utilizar on. I saw it on TV. Lo vi en la televisión on TV. Practical tip, fíjate bien, el tip práctico para cerrar esta videoclase. Ahí vienen los tlalocas con la furia de Tlaloc. Sí, en la furia de Tlaloc, los tlalocas se disponen a ceremoniar los tlalocas. Muy bien, el tip práctico tenemos aquí in, dentro de algo físico. ¿Cómo así, Somillera? ¿Cómo que así? Sí, obviamente, bueno, cuando decimos de algo físico, dentro de algo físico se refiere a un almanaque, a un libro, a una revista, a una receta. A eso me refiero. In. Recuerda, medios de comunicación impresos, in. Y finalmente on, medios digitales, audiovisuales, la televisión, el internet, redes sociales, la radio, on.
Concluyo esta videoclase con este ejemplo. Fíjate bien. I read the news. I read the news in the newspaper. I read the news in the newspaper. In the newspaper. I read the news in the newspaper, but I also but I also saw it. I also saw it on TV. Check this out. Check this out. I read the news in the newspaper. In the newspaper. But I also saw it. I also saw it on the TV. Leí las noticias en el diario. Leí las noticias en el diario. Pero también las vi en televisión. Las vi en televisión. Fíjate bien cómo estoy mezclando las dos preposiciones. I read the news in the newspaper. Leí la noticia o las noticias en el diario. But I also saw it on TV. Pero también las vi o la vi la noticia en televisión. Bien, entonces en esta videoclase comentamos, ¿sí?, que vamos a utilizar, ¿sí?, dos preposiciones para cuando queremos información. In versus on. In, medios impresos. Medios impresos. Medios impresos. On, digitales. Audiovisuales. Entonces el ejemplo del libro, on, error. Utiliza in. La preposición adecuada, correcta, es in, para todo medio impreso. El saludo es para todas, para todos. Espero que estos videos que subo con mucho cariño, con mucho aprecio para todos ustedes, sean de su provecho y de su gran utilidad. Continúo a sus órdenes. Un saludo afectuoso, cálido. Que estén muy bien. Hasta pronto.